Bienvenidos a una reflexión más del Evangelio de este domingo 9 de noviembre, en el que se celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Esperamos nos acompañes hasta el final en la reflexión esta con el hermano Francisco Adrián, no sin antes iniciar con la invocación del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena el corazón de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y se renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido el corazón de los fieles, con la luz del Espíritu danos a saber la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Esta es la palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos quedamos con la reflexión del hermano Francisco Adrián y esperamos nos dé pulgar arriba para poder continuar con este apostolado familiar. Que Dios los bendiga. Un saludo, amados hermanos. Una vez que hemos escuchado la proclamación del Evangelio de Jesucristo, escrito por el apóstol San Juan, vamos a darnos a la tarea de reflexionar qué es lo que quiere decirnos el Señor, y partiendo de lo que hoy se celebra en el orbe católico, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, dar un salto cualitativo, porque lejos de quedarnos en un templo edificado en el siglo IV de la era cristiana, la tendencia de los que comentan esta liturgia de la palabra, incluso Papa Francisco, de reciente partida a la casa del Padre, Jesús da un salto cualitativo en el cual nos vamos a agarrar, porque Él nos dice, en primer lugar, no conviertan el templo o la casa de mi Padre en un mercado. Y ya sabemos lo que sucedió ahí. Más adelante, las palabras de Jesús todavía son más misteriosas y podríamos decirlo, nos dejan con mucha inquietud que tiene que ser resuelta. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, entrando ya en una polémica con los judíos. Entiéndase más bien los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los fariseos. A eso se refieren los textos cuando habla de los judíos, no del ciudadano común y corriente que no tenía nada que ver en eso. El contexto ya lo sabemos. Y dice el comentarista, en calidad de comentarista, el evangelista, en realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Y solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que dijo Jesús. Y aquí está la primera enseñanza. Jesús supera el templo material que había sido ya profanado y centro de negocios, lejos de ser un lugar del encuentro con Dios,
Y ya sabemos que en el Antiguo Testamento la teología del templo de Jerusalén, que Dios no quería, pues los profetas se encargaron de darle el verdadero sentido que éste tenía. Muy bien, por ello nos ubicamos en el cuerpo, el templo de Jesús, su cuerpo y la resurrección, que sabemos en 3 días no es más que un símbolo numérico en toda la Sagrada Escritura de la plenitud y la acción de Dios. Y la acción de Dios en el 3er día de la muerte de Jesucristo es su resurrección. Muy bien, Jesús ha resucitado. Ese es el templo de la cristiandad. En los primeros 300 años de comunidades cristianas y de evangelización, los creyentes no conocían templo alguno. Era una religión sin templo. La historia nos dirá después cómo fue el cambio, que aquí no nos interesa por el momento. Pero si hay templo, Jesús dice que no hay que convertirlo en un mercado. Cuando las comunidades cristianas están proliferando, sucede algo de lo cual me voy a valer también de la segunda lectura de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, donde hay una buena noticia. Y la buena noticia es que si Jesús nos ha dicho que Él es el templo que se edifica a los 3 días, el apóstol Pablo retoma esos términos y se los aplica a la comunidad cristiana. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No saben, no se han dado cuenta, no se recuerdan. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Se lo está diciendo a la comunidad de Corinto, donde habían divisiones, donde habían partidos y donde no existía o había caído la caridad que debe de unirlos a todos. Por decirlo, bueno, estaban profanando, ofendiéndose los unos a los otros. Y aquí viene, cada homicida que existe en este mundo, además de ser un homicida, es alguien que vuelve a repetir la acción de los dirigentes judíos y de los romanos, quitar la vida al templo de Dios, que es cada ser humano. Aquí está la buena noticia, somos un templo para Dios, y en ese templo, valga la repetición, habita el Espíritu de Dios. ¿No es eso una buena noticia? No estamos vacíos, estamos habitados por Dios mismo, y el Santo Espíritu no es más que el regalo de Jesús después de su ascensión, y es un regalo que se dio a partir de Pentecostés. Cada bautizado se convierte en templo del Espíritu. Cada vez que nosotros asistimos a la escucha y vivencia de la palabra, se fortalece ese templo de Dios en cada uno. Cada vez que nosotros seguimos como comunidad, como familia, creyente en la buena nueva de Jesús, la buena noticia, el Espíritu y el templo de Jesús se enaltece una y otra vez. Caminemos con dignidad sobre esta vida y sobre esta historia, sabiéndonos que somos portadores de Dios, porque nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra familia son templos del Espíritu Santo. Paz a todos ustedes. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.